A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La fábula de la rana sorda. El poder de las palabras. Espero que les guste. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacía señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: «Nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritábamos». La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás le estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo. Las palabras tienen poder. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy tenemos una invitada muy especial y a quien yo aprecio muchísimo. Ella es Magdalena Ortiz, es fonoaudióloga, máster en PNL, fue docente universitaria y toda su vida la ha dedicado a la educación. Es una maestra al 100% porque enseñar es su pasión. Y hoy la he invitado para que comparta con nosotros justamente este tema. ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra vida para que las palabras influyan tanto en ella? Vamos a hablar más allá de la gramática, vamos a hablar más allá de la lingüística, vamos a hablar a entender cómo los contenidos de lo que nosotros hablamos y expresamos cotidianamente influyen en nuestras conductas, influyen en nuestros comportamientos y en cómo nos vamos desarrollando día a día. Maggie, qué gusto tenerte aquí conmigo en este programa, a los tiempos que nos vemos y qué alegría hacerlo a través de Psicolife. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor el poder estar en esta mañana, en este tiempo contigo y pues a tus órdenes en todo lo que sea necesario en este tema hermoso. Y me encanta la ilustración que acabas de poner porque lo conocía, ¿no? Sí, el tema de los sordos también sabes que es una de las cosas muy importantes para mí. Pero creo que esta fábula, y justamente la escogía por eso, por el hecho de que muchas veces nosotros hacemos lo que los otros nos dicen o marcamos las palabras que nos dicen, marcan nuestros comportamientos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una mamá le dice al hijo, te vas a caer? Y claro, al poquito se cae el niño y le dice, te dije que te ibas a caer. ¿Cómo influyen? Empecemos hablando un poquito, Maggie, ¿cómo influyen las palabras en nuestra vida? Bueno, acabas de dar un tema, un punto muy importante, que es la autoprofecía, ¿no? Es decir, en el sentido de que si yo me dispongo a oír, a aceptar como paradigma, lo creo, lo acepto, lo cumplo. Entonces, si mi madre me dice, cuidado, no te vayas por ahí porque te vas a caer, pues voy a ir por ahí para cumplir la autoprofecía. Nos parece estúpido, nos parece anormal, pero es así como funcionamos. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros estamos hablando no es tan cierto de que es lo de ahora, sino que tenemos programaciones internas desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo funcionan? Cuéntanos un poquito cómo funcionan esas programaciones que tú nos estás diciendo. Claro, sabemos perfectamente bien ahora por efecto de los estudios de neurociencias, de que antes de nacer, especialmente las madres, somos tremendamente programadoras. Entonces, todas las palabras que como diálogos internos tenemos durante ese proceso de gestación, pues están incluidos
en los arquetipos, por eso hablamos de arquetipos, en estas instalaciones neuronales que tenemos con los niños. Entonces, a medida que crecemos, esto va apareciendo cuando están los elementos que pueden dar oportunidad para que afloren. Entonces no es solamente el decir algo, sino que nos estás diciendo que el cerebro empieza a receptar esa información que puede ser de una manera inclusive hasta no verbal, ¿no es cierto? Sino en función de los sentimientos, y pasa directamente a ese cerebro emocional que es el que va receptando esta información. Claro, debo recordarte, Elizabeth, que a partir de ya la semana 12 tenemos nuestro oído completamente habilitado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Las percepciones, porque ya hablamos de percepciones, que vienen como estímulos fuera, a pesar de que estamos en el útero, pero ya somos capaces de poder apreciarlas, no darles el sentido y el significado todavía, pero sí apreciarles y por lo tanto establecer las conexiones sinápticas que eso está produciendo. Por eso un bebé cuando nace se tranquiliza, cuando está llorando, por ejemplo, se tranquiliza cuando escucha la voz de su mamá. No entiende el significado de pronto que la mamá le está diciendo, no llores, bebé, te quiero mucho, algo así, sino que está entendiendo la entonación de la voz de su madre, y eso ya implica el que él puede tranquilizarse. Acabas de tocar un tema muy importante, porque la palabra no es solamente esto de la serie de letras, sino ese contenido que en este caso es tonal a través del oído, a través de las lenguas, en el sentido de que nosotros damos inflexiones a las palabras que decimos. No es lo mismo que te diga, qué linda que estás, o que te diga, qué linda que estás. No es lo mismo, porque hay una prosodia. Y eso es precisamente lo que los niños, cuando están en el vientre, utilizan, manejan, y además has dicho muy bien claro, ¿no? Toda la parte emocional. Claro que sí. Ahora fíjate, hemos hablado desde el nacimiento, ¿no es cierto? Desde antes del nacimiento, cómo empiezan ya ellos a manejarse, y en el nacimiento. Pero ocurre algo, usualmente cuando los niños empiezan a moverse, empiezan a gatear, y claro, quieren explorar el mundo, la primera palabra que escuchan siempre es no. No. No te acerques ahí, cuidado esto, no hagas aquello, y el no se empieza como a instaurar en ellos todo el tiempo, y por eso vemos muchas veces que aunque no habla mucho, pero con su cabecita está moviendo y dice no. ¿Cómo influye ese no en la vida de un niño? Muy interesante, porque investigaciones muy serias se nos dice que hasta aproximadamente los 3 años hemos oído alrededor de 80,000 veces la palabra no, en diferentes variaciones. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos nosotros como elemento? No. Y tú puedes darte cuenta que de pronto la gente está conversando y hace esto. Claro. A pesar de que está acentuando o está creyendo lo que está diciendo, pero dice de este modo. Y esto tiene que ver muchísimo precisamente con esos maneras como nosotros llevamos a los niños a que puedan integrar y desarrollar el lenguaje. Porque ese no que tú haces con el gesto de la cabeza, ¿no es cierto? De mover la cabeza de un lado a otro. Supongamos, yo te estoy contando un plan, te estoy contando un proyecto que tengo. ¿Qué pasa usualmente en los niños, no? Y te empiezan a contar, y en todas las personas, pero te empiezan a contar algo, y de pronto miras a tu papá o tu mamá que te está haciendo eso, y te dice, bueno, hazlo, pero ese gesto de no le transmite un poco el decir, no creo mucho que vas a lograr eso. ¿Cómo impacta eso en la vida de la persona? Incongruencias. Incongruencias, es decir que nosotros, y desde pequeñitos, estamos en este proceso, ¿no? ¿Realmente qué está diciendo? ¿Realmente cuál es el mensaje? Porque me está diciendo con las palabras, sí, está bien, pero con su cabeza, o con su tono de voz, o con su mirada, o con manejo de los brazos, me está descalificando. Entonces entramos en estas incongruencias. ¿Qué hacemos? Y tú y yo sabemos muy bien esto, ¿no? Pero tú eres la experta, entonces por eso se repliegan los niños, ¿no? Se repliegan. Entonces son incapaces, entre comillas, de expresar lo que realmente pasa con ellos. Entonces, perdón, ¿y ahí qué es lo que sucede? Pero ¿y por qué no hablas? ¿Por qué no te expresas? Claro. Sí. Entonces viene y sigue con la incongruencia. O peor aún, ¿no? Por ejemplo, le fue mal en eso que le dijeron, hazlo, regresa cabizbajo, derrotado, no lo pude hacer. Y ahí viene
un comentario más lapidario, ¿no? Yo sabía que eso no estaba bien. Y de pronto no quise decirte por no interrumpirte tal vez, pero yo sabía que no debías hacer eso. ¿Y eso qué determina en la persona? Es muy común que muchísima gente sabe que la palabra tiene poder. Pero el asunto es que no sabemos realmente qué tipo de poder tiene la palabra. Y porque la palabra tampoco no es, como yo te decía, la sucesión solamente de letras, ¿no es verdad? Claro, sí es. Ya Ferdinand de Saussure, y eso es muy conocido, nos dio esta imagen linda del significado y el significante, ¿no? Y lo que entraña el significado para cada una de las cosas que nosotros hacemos cuando connotamos, es decir, damos nombres a las cosas, ¿qué es lo que sucede con los niños? Muchas veces ellos encuentran en esa aprobación o desaprobación de maestros y de padres o de personas adultas precisamente no solamente la incongruencia, sino decir, bueno, ¿y cómo quieren que yo me comporte? Porque de todos modos el niño pequeñito, ¿qué es lo que quiere? Complacer a los padres, complacer a los maestros, complacer a sus amigos. Y entonces viene la dificultad. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Cómo quiero complacer a ellos? Aunque esto no se verbalice a nivel de verbalización, que estamos diciendo, pero ya hay dentro de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuelven los problemas graves que luego después, con 12 años más, con 16 años más, vemos, y tú y yo sabemos perfectamente, problemas terribles en la interrelación que tienen en sus parejas, en las oficinas, en sus trabajos, en sus negocios, etcétera, etcétera. Cuando tú dices la persona quiere complacer al otro, porque en realidad procuramos eso. Sí. A veces, bueno, si es que logra complacerlo y tal vez tiene una actitud de excesiva sumisión, de pronto encontramos aquellas personas que son más fáciles de manipular, más fáciles de manejar, pero también encontramos el otro lado, ¿no es cierto? La frustración de no poder complacer al otro, ¿en qué deriva? En rechazo, en rebeldía, en esas conductas que a veces los papás dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le manejo ahora? Entonces, en ese sentido, ¿cuál debería ser la ruta, no es cierto? Porque ya pasamos de la niñez, ya estamos hablando de jóvenes y vamos a proyectar, de hecho, a una vida adulta. ¿Cómo tendríamos que manejar esa palabra si tú nos dices la palabra tiene un poder que va más allá de lo que significa nada más? ¿Cómo podemos empezar a educarnos nosotros primero para empezar a utilizar palabras que nos ayuden a ser mejores personas? Creo que hay dos puntos bien importantes. El primero es esa construcción de creencias que tenemos en la sociedad. ¿Qué es una creencia? Una creencia que puede ser limitante. Por ejemplo, a ti te crió tu madre con un modelo que ella recibió de su madre, o sea, de tu abuela, igual que la mía. A mí me crió mi madre con un modelo que recibió. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar, esos modelos que fueron de nuestros abuelitos, que fueron de nuestros padres, ¿funcionan hoy en realidad? Porque estamos en un mundo de constante cambio. Y es increíble que precisamente como padres y muchísimas veces como educadores nos resistimos a aceptar esos cambios que los niños requieren, que los jóvenes requieren y de hecho la gente adulta. Pero tú hablabas de la programación y dijiste ya nos programamos desde que nacimos. Entonces yo creo que tal vez las personas que nos están mirando dirán, pero ¿y ahora cómo me desprogramo? Si eso ya vino conmigo desde el nacimiento, desde antes inclusive, ¿cómo cambio ese chip? ¿Cómo cambio? Perfecto, y quizás aquí hay un punto muy especial y tengo que usar la PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Desde la programación neurolingüística decimos perfectamente bien que cada uno de nosotros construimos nuestro propio mapa. Entonces, en las interrelaciones que tenemos, son esos mapas donde están codificados programas. ¿Qué hacemos? Descodificar esos programas. Como cuando tú echas tu dedito, borraste un archivo, decimos. No, puede ser que por otro lado logres establecer. Y encuentras ese archivo y vuelves a traer ese archivo. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos hoy.
Buscar cómo descodificar esos archivos que pueden ser creencias negativas, creencias limitadas, porque hemos traído, porque nos han dado, porque nos hemos ajustado también. Por ejemplo, pensemos en una persona adulta y a veces los adultos dicen, mucho van con sus emociones y con su vida afectiva, ¿no es cierto? De pronto dicen, es que a mí nunca me va bien en la parte afectiva, nunca me va bien en el amor. Claro. Y es una creencia de lo que tú estabas hablando, y es esa codificación que ya nos pusimos en la mente, y claro, vamos reproduciendo de pronto relaciones que están destinadas a fracasar o a no marchar bien, y claro, ya ves, es que no mismo, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo codificamos eso de esa forma diferente? ¿Cómo aplastamos el botón en nuestra mente, que creo que es más complicado tal vez? Bueno, también vuelvo a recurrir. Desde la PNL llamamos que nosotros podemos elicitar, sacar de dentro de nosotros recursos que son realmente inconscientes. ¿Cómo llegamos a esos recursos inconscientes? Y aquí yo durante muchos años, y tú sabes, he estado muy apasionada por saber todos esos procesos que llamamos, entre comillas, terapéuticos. Y que de pronto decimos, no, mejor no lo veamos así. Y hay una cosa muy importante que nosotros en Occidente acá no utilizamos, que es el proceso de respiración. Que es el proceso que nos pone en un estado de más alerta y que podemos nosotros realmente decir, bueno, puedo sacar esto. Es como mirarme al frente. ¿Qué me faltó en esa actuación que yo tuve que no trabajé, pero que hoy puedo hacerlo? O sea, de alguna manera como regresar a mirar la situación que yo estoy viviendo, pero mirarla desde afuera, que nos hace ser más objetivos, que nos hace estar menos involucrados en ese momento en la situación y empezar a analizar aquellos aspectos que no están bien y cómo modificarlos. Cabe aquí esas palabras, ¿no? De que aquí el ahora. Porque de hecho las cosas que pasaron ya están en el pasado. Las cosas que están en el futuro es un poco difícil hipotecarlas, ¿no? Cierto, hipotecarlas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con estas situaciones del pasado, traerlas nuevamente por este efecto maravilloso de poder visualizar. ¿Y esa visualización cómo tiene que ser? Ya, esa visualización es muy sencilla. Precisamente comenzamos con procesos de relajación donde la respiración cumple la función fundamental, un tanto como aquello de que llamamos meditación, ¿no? Entramos en nosotros, podemos establecer, traer de nosotros esa situación anómala, difícil, chocante que vivimos. Pero entonces ahí yo me pongo a decir, ¿qué puedo de eso cortar? Como que fuese una película. ¿Qué puedo cortar de eso? Y poner una nueva situación. No estoy diciendo que estoy cambiando el pasado, pero sí el presente que hoy tengo para vivir. Porque eso me está llevando a hacer conductas que no me favorecen. Pero si yo las manejo y las trabajo, entonces de aquí para adelante ya no voy a tener esa carga. Si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de traer varias experiencias, ¿verdad? Negativas, de traer esas experiencias que de pronto me voy dando cuenta que han sido similares en muchos aspectos. Recorto, como tú decías, esa parte de la película, pongo en mi mente, porque no estoy cambiando la situación como tú decías, pongo en mi mente lo que debería ser. Cuando me enfrente a una situación similar, ahí se produce el cambio. Se produce. ¿Por qué razón? Te vuelvo a insistir. No es que estoy rectificando el pasado, porque no lo puedo hacer. Por supuesto. Pero lo que yo puedo hacer es manejar un aquí, un ahora, para que esto me sirva, como tú dices, en una nueva situación futura. Yo tenga este recurso y pueda actuar como yo que deseo, como yo quiero, utilizando no solamente mi palabra, utilizando mi lenguaje no verbal, utilizando mis emociones y de todo modo, lo que muchas veces decimos, ¿no? Sanándonos. Porque creo que muchas de las cosas que nosotros sentimos es precisamente por esos dolores de la infancia. Esos dolores que no fueron solucionados en la infancia, porque no tuvimos la capacidad ¿de qué?
De decirlo, de decirlo, como tú dices. Entonces, esto es lo que puede producir un cambio profundo en la gente. Como yo suelo decir, un cambio profundo y permanente. Porque ya no es algo que va a traerte malas consecuencias. Todo lo contrario. Qué lindo, yo puedo actuar de ese modo ahora. Tú hablas de esta posibilidad de sanarnos justamente. Ajá. Entra en juego, creo, algo también muy importante, que es la emoción que le pongo. Porque muchas veces nosotros evocamos cosas de nuestro pasado y nos duele aún. Y nos lastima profundamente. Y en ocasiones inclusive las vivimos o las revivimos nuevamente con la misma intensidad emocional, dolorosa de pronto, que la vivimos en ese momento. Pero cuando yo logro hacer ese corte, pongo también o sustituyo una emoción positiva y eso da un cambio también a mi vida. Hay dos cosas bien importantes. A mí me gusta decir que la vida me ha dado rosas, sí, chéveres para adornar mi vida, pero me ha dado grandes espinas para que yo pueda, de alguna manera, ¿qué? Perfeccionarme en mi paciencia, en mi fortaleza de buscar otros recursos, en ser gentil con otras personas porque soy gentil conmigo, en establecer relaciones primero conmigo, internas conmigo, para poder irradiar a otras personas. Porque de hecho, de mi boca no va a ser otro producto, sino de la riqueza interna que yo tengo. Y este es uno de los grandes y profundos sentimientos que tenemos. ¿Por qué? Porque qué pena, y sabemos perfectamente, somos muy adictos al sufrimiento, al drama, a las lágrimas, y a veces hasta nos sentimos muy bien cuando nos sentimos así, tan dolorosas. Y esto es bien duro. Y eso es algo que lo escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? Ay, sí, ese ay el lamento que genera o cuando te dicen, ¿cómo estás? Viviendo y cosas de esas que sí se traducen un poco en cómo vamos llevando nuestra vida todo el tiempo. Más bien se traducen como el marco referencial en el cual nosotros desarrollamos nuestros comportamientos. Es decir, no le encuentro gusto a la vida, no sé para qué estoy viviendo. Y fíjate que ya estamos tocando temas muy importantes, filosóficos quizás, y espirituales, que no tiene que ver con religión, ¿no es verdad? Que sí, espirituales. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Para qué estoy viviendo aquí? O como cuando, eso que es tan fuerte, ¿no es cierto? Pero de pronto algo más superficial y que después también lo observan nuestros hijos y lo reproducen. Por ejemplo, otro día más de trabajo. Uy, el trabajar. Entonces, el trabajo no es un gusto, no es una pasión lo que yo hago, sino es otra vez esa carga. Y claro, para ellos, qué terrible trabajar. O te toca ir a la escuela otra vez. Ahora que estamos comenzando aquí las clases, ¿no? Ya me llegó otra vez a levantarme, a tener los uniformes, a cargar la mochila. Es decir, cosas que nos hacen sentir que la vida es una carga, cuando la cosa no es así. Y esto tiene que ver con este marco referencial lingüístico de cómo nosotros vemos la vida, cómo lo connotamos, cómo lo denotamos. Es decir, cómo yo me puedo meter en mi cultura. ¿Qué estoy obteniendo de mi cultura para que mi vida sea lo que debe ser? Entonces, por eso te digo, aunque sea en esta edad que tengo, y tú sabes cuántos años tengo, pero todos los días hay nuevas cosas que aprender. Pero qué hermoso si lo aprendemos desde el otro punto, ¿no? De lo agradable, de lo precioso, de todo lo que va. ¿Cómo podemos, y vamos cerrando un poco con esto, tú hiciste hace poco un libro que lo estás trayendo justamente, que se llama Competencia Lingüística. En ese libro hay esas herramientas, porque creo que cada uno necesitamos y vamos buscando qué herramienta es la mejor que puede influenciar en mi vida para cambiar hacia un marco de referencia más saludable. Claro, de hecho es tu libro y tengo algo, ¿no? Yo lo he puesto aquí, Noam Chomsky, que es a quien amo muchísimo, dice, el lenguaje debería ser un espejo directo del entendimiento. ¿Pero de qué entendimiento? De lo que estoy viviendo, ¿no es verdad? Por eso yo acuño esto, soy mi palabra.
Yo soy mi palabra. Yo me construyo en mi palabra. Y de ahí que la competencia lingüística no es para echarme, para decir que soy el mejor, sino para decir, yo puedo hacer por ti qué. Yo estoy dispuesto por a ti para qué. Ajá. No el por qué, no el por qué, porque eso te va a dar respuestas de porquería, como digo yo. Pero el para qué sí, porque te pone en otro nivel, te pone en otro espacio. Así es que por esa razón está aquí el libro para ti. Muchas gracias. Y va a ser un orgullo realmente poderlo leer. Y bueno, Gracias. Vamos llegando ya al final de este programa de Psicolife y quiero resumir un poco lo que hemos conversado con Maggie. Hablar primero en el sentido de que la palabra tiene poder y un poder que trasciende más allá del significado de lo que decimos. Tiene que ver con la connotación, con las emociones que eso nos produce. Cada palabra que nosotros vamos diciendo, la vamos expresando en nuestra vida, va generando, como Maggie decía, un marco de referencia en el cual nosotros vamos desarrollando nuestras conductas, nuestros comportamientos, vamos siendo el modelo también de los comportamientos de nuestros hijos y de las personas que están alrededor. Si es que esas palabras son siempre en sentido negativo, son siempre en sentido pesimista, es el marco de referencia que vamos creando. Maggie nos decía, cada día de nuestra vida tiene algo por ofrecernos. No siempre es fácil encontrar ese lado positivo. A veces es un poco más de trabajo, pero el tomarnos una pausa, el ir hacia nosotros mismos en primer lugar, el hacer un proceso de reflexión, de darme un tiempo, de visualizar, como Maggie decía, como en una película, aquellos momentos de nuestras vidas que no nos han sido muy gratos y sustituirlo por algo más gratificante, por lo que nosotros queremos que sea, vamos cambiando ese chip, nos decía Maggie, para hacer de los siguientes momentos que vengan en nuestra vida, después, desde el aquí y el ahora, en aquellas cosas que nosotros queremos vivir. Esa es la invitación ahora en este programa de Psicolife. El recordar siempre que la palabra tiene poder y que nosotros somos nuestra palabra. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Les esperamos en una próxima. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales en SEADI Psicología y a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Les invitamos a un nuevo programa de Psicolife con todos sus comentarios, con todas sus sugerencias y opiniones, porque a través de ellas vamos construyendo justamente estos programas que son para ayudar a mejorar su calidad de vida. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife